Esta semana llega, toca la puerta, atraviésala, traspasa la puerta de la pirámide y llegarás a la sección cinefilia del terror. Cinefilia del terror. Cinefilia del terror. Te absorberá. No podrás escapar de la puerta de la pirámide. Hola, amigos de la Puerta de la Pirámide, el programa de Jorge Arijón. Esta semana vamos a comentar más, digamos, más clásica, más de hace más de 50 años, y otra un poco más nueva, más moderna, de hace apenas una década. Hace unos 5 años, más o menos. Bueno, la primera de ellas, decir que es todo un clásico del cine de terror, que es La semilla del diablo, dirigida por Roman Polanski en el año 1968. Y la segunda es La mujer de negro, dirigida por James Watkins en el año 2015. Bien, La semilla del diablo se tituló en Estados Unidos en un principio Rosemary's Baby, que significa el bebé de Rosemary, solo que, bueno, pues eso, el título español es La semilla del diablo, y fue rodada, se puede decir, que en un año capital para la historia del género de terror, como fue el año 1968. Es decir, que La semilla del diablo está basada en una novela del escritor Ira Levin, y bueno, pues esta historia tiene mucho trasfondo detrás, porque bueno, como he comentado, pues fue el año 68, que es un año clave, pues también en el cine de terror, con otra película importante que ya he comentado, como fue en otro programa, como fue La noche de los muertos vivientes. Y bueno, pues La semilla del diablo pues también tuvo su parte de culpa en que el género de terror pues volviera a ser considerado como uno de los más importantes dentro del cine. Después de un par de décadas, sobre todo la década de los 40, los 50, que había estado un poco apartado hacia el rincón de la serie B. Desde la época del ciclo de terror de la Universal, pues en la década de los años 30, pues y hasta prácticamente finales de los 60, pues el género no volvió a ponerse en una situación de preponderancia en cuanto al cine, ¿no? Bueno, como ya he dicho, pues la película es una adaptación de la novela de Ira Levin, y bueno, pues se puede decir que en principio la película fue llevada a cabo gracias al esfuerzo y al empeño de William Castle, que se trataba de un director de cine de terror un tanto singular, un tanto especial, porque él hizo películas, pues se puede decir que un tanto teatrales entre los años 40, 50, entre las que destacó sobre todo House of Haunting Hill, Casa de la Colina Encantada, que luego tuvo una adaptación, una nueva versión más posterior en la década de los 90, mucho más efectista, aún si cabe, pero bueno, pues el cine de William Castle se caracterizaba por películas pues que recurrían mucho a la teatralidad, y también en los trucajes estos, como por ejemplo trucos como las gafas en 3D, o sea, hacer ver a los espectadores el cine como si fuera una experiencia tridimensional, y a la vez pues que se asustaran con ello, como si fueran obras o representaciones teatrales que los espectadores estuvieran viviendo en vivo. En este sentido, pues recuerda un poco a las películas que no hace mucho también se pusieron de moda, pero curiosamente no han vuelto a los cines, que son, si recordaréis, estas películas en 3D, rodadas en 3 dimensiones. Últimamente, pues no se ha vuelto a rodar ninguna, ¿no? Bueno, pues resulta que William Castle leyó la novela de Ira Levin y le llamó mucho la atención, le gustó. Es una novela pues de todo aquello que en aquella época de los finales de los 60, principios de los 70 estaba tan de moda, sobre satanismo, sobre las sectas. Y bueno, pues decir que le llamó tanto la atención que la primera pretensión que él tuvo fue la de convertirse
en director de la adaptación. Y para ello pues estuvo buscando por varias productoras de Hollywood, alguna que consiguiera convencerla para que pudiera rodar la película, pero en principio pues no tuvo éxito, no le costó mucho y no fue fácil. Sin embargo, por aquella época coincidió que la Paramount, que es un estudio, una productora de las grandes, que había entrado en una importante decadencia durante bastantes años atrás, pues llegó a la Paramount un ejecutivo que también hizo historia, llamado Robert Evans, que en principio era un actor, luego que se lo convirtió en productor, y bueno, que su empeño fue en volver a situar a la Paramount en la primera división de los grandes estudios, de las grandes productoras, pues volver a competir con las otras grandes como la Universal, Warner, porque ya digo, había tenido durante años bastante decadencia, las películas que habían estrenado habían sido un fracaso absoluto, ¿no? Y Robert Evans consiguió, sobre todo con La Semilla del Diablo, pero también con otras películas, como por ejemplo, sobre todo hay que destacar Chinatown, que logró el Oscar al mejor guión. Chinatown es una película posterior también de Roman Polanski, bueno, que está más bien en la onda del crimen organizado, de películas de mafiosos, ¿no? Pues consiguió un gran éxito. Y bueno, pues también, pues, ¿qué más decir de La Semilla del Diablo? Pues que está rodada en un año fundamental, como fue 1968, por eso mismo, porque también fue el año, pues, las protestas de Vietnam, la lucha de los derechos civiles, más o menos lo que estaba recordando de la Noche de los Muertos Vivientes, ¿no? También, pues, las protestas por la guerra de Vietnam, y entonces, pues, durante aquella época fue la de la proliferación del satanismo, de las sectas, y destacó un personaje llamado Anton LaVey, Anton Sandor LaVey, conocido como el Papa Negro, que tenía una iglesia llamada la Iglesia de Satán. Era un conocido satanista. En aquella época tuvo mucho éxito un libro, una novela llamada Hollywood Babilonia, que está en Hollywood Babilonia era, bueno, de un conocido director vanguardista, el cineasta vanguardista Kenneth Anger. Hollywood Babilonia del cineasta vanguardista Kenneth Anger, ¿no? Y pues exploraba pues todos los escándalos de Hollywood. Bueno, pues fue una época muy especial. Luego también estaba, bueno, como ya he dicho antes, Anton LaVey, al que el grupo de música de Ozzy Osbourne, Black Sabbath, pues le dedicó una canción llamada Mr. Crowley. Y bueno, pues esta película fue rodada en todo ese ambiente, ¿no? Y resulta que a Robert Evans pues le convenció lo de la producción de La Semilla del Diablo, pero no le convenció que la dirigiera un director como William Castle, porque pensaba que ya había pasado por sus momentos de mayor gloria y que para dirigirla necesitaba un director más joven y que supiera plasmar la historia de la novela mucho mejor. Para ello pues recurrió a un director joven polaco, Roman Polanski, que había ganado un Oscar con su ópera prima, la mejor película extranjera. Luego también pues rodó Repulsión en el año 1966 con Catherine Deneuve, que fue un director que estaba pegando muy fuerte, ¿no? Y le encargó hacer la película, que estuvo protagonizada por John Cassavetes, que era un actor y director de películas de cine independiente muy destacado en la época, y por Mia Farrow, que es una actriz que, bueno, supongo que muchos recordaréis que durante aquella época estuvo con Frank Sinatra, el actor y cantante, aunque acabó separándose, y luego también pues estuvo con Woody Allen, todos los escándalos que protagonizó con él por su hija adoptada, ¿no? Y bueno, pues la película en un principio, ya a la película, pues destaca sobre todo porque al principio da la imagen como de un melodrama más típico de esa época, de finales de los 60, finales de los 70, una historia así como muy blanca, que parece casi más que melodrama, como una comedia romántica y todo como muy edulcorado, ¿no? Pero sin embargo, pues engaña, ¿no? La primera impresión pues engaña, ¿no? La primera impresión pues engaña, porque luego da un giro bastante importante, que sobre todo a una escena clave, capital de la película, que es cuando tiene una especie de sueño, de pesadilla onírica la protagonista y realmente al final acaba violada, ¿no?
Y entonces, pues a partir de ahí, pues para ella todo se transforma en una paranoia, piensa que sufre como manía persecutoria por parte de su círculo más próximo, los vecinos, su marido, hasta que finalmente pues acaba descubriéndose la verdad, que prefiero no hacer spoiler, pero bueno, todos podéis intuir por dónde va solo por el título de la película, que es La semilla del diablo, o el bebé de Rosemary, ¿no? Y bueno, pues eso lo recomiendo porque está muy bien. A la hora del té, el aire se torna cargado y un gélido escalofrío te dice que ha llegado. Hay aquellos que creen que el pueblo entero está embrujado, pero el peor lugar de todos es la casa del pantano. Nadie sabe qué quiere, pero no ceja en su empeño. Es el espectro de la oscuridad. Es la mujer de negro. La segunda película que voy a recomendar es La mujer de negro, rodada en el año 2015, James Watkins, y que también es una adaptación literaria. Es una adaptación literaria de una novela de una mujer, Susan Hill, que la verdad es que os recomiendo también la novela porque no es una novela muy extensa, no es muy larga, se lee muy bien, muy fácil, y es la típica novela de ambientación victoriana, gótica, que a todos aquellos que os guste este subgénero dentro del terror, el subgénero de las casas encantadas, pues seguro que hace vuestras delicias porque es muy entretenida. Entonces, visto el éxito que tuvo la novela, pues se decidió hacer, bueno, en principio se hizo una primera adaptación en los años 90, lo que pasa que no tuvo mucha resonancia. Sin embargo, luego esta otra segunda adaptación en el año 2015, pues recreó muy bien pues eso, la ambientación victoriana pues de estas historias que luego también durante los años 60 en Italia, del siglo pasado, la década de los 70 sobre todo en Estados Unidos, pues tuvo una edad de oro, de esplendor, ¿no? Pero que sin embargo, pues luego en los años 80, 90, pues se produjo una decadencia en este subgénero de terror sobrenatural o de casas encantadas, y fue a partir del año 2002, sobre todo con la película de Los Otros de Amenábar, la coproducción española, y también de la película de Orfanato, que las películas de este subgénero dentro del terror pues fueron otra vez adquiriendo protagonismo, ¿no? Y así llegó pues esta película, o por ejemplo la Cumbre Escarlata de Guillermo del Toro. Y bueno, pues esta película, como ya digo, está basada en la adaptación mm, de La mujer de negro, y es una historia que de verdad a mí, por ejemplo, siendo alguien muy acostumbrado a haber visto muchas películas de terror y muy acostumbrado al género en casi todas sus vertientes, vertientes con menos el gore así más salvaje que no me gusta, pues bueno, pues fue una adaptación bastante lograda en cuanto a ambientación, vestuario, fotografía, y para entender el guión está bastante bien adaptado. El protagonista es Daniel Radcliffe, y realmente la mujer que hace la mujer de negro,
pues que es la antagonista, pues realmente hay momentos muy terroríficos que están, ya digo, muy bien logrados, sobre todo cuando el protagonista se queda a solas con ella en la casa, en la mansión donde se transcurre la última parte del metraje. Y también pues destacar el final también es bastante, te deja bastante impactado. Es una película que te causa bastante, te puede llegar a causar bastante zozobra y también está muy bien, por lo que también la recomiendo. Y bueno, pues por esta semana, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos. Esta semana llega, toca la puerta, atraviésala, traspasa la puerta de la pirámide y llegarás a la sección cinefilia del terror. Cinefilia del terror. Cinefilia del terror. Te absorberá. No podrás escapar de la puerta de la pirámide. Bienvenidas todas aquellas personas que llaman a la puerta de la pirámide. Pasen, escuchen y vean con atención. Una vez en su interior encontrarán a su alcance todo tipo de contenido.